amanece una nueva e insólita era. Una era de experimentos revolucionarios. Torsos cableados, cerebros con microprocesadores implantados, criaturas de silicio y acero. Bienvenidos a la era de los cyborgs y los androides. A medida que los seres humanos se asemejan más y más a las máquinas y los artefactos se humanizan, la línea que divide la biología y la tecnología comienza a desdibujarse. Y con ello, quizá no hagamos más que reinventar el futuro de nuestra especie. Más allá de lo humano. Cuerpo eléctrico. En estos tiempos de continuo avance tecnológico, cada vez estamos más descontentos con el cuerpo que la naturaleza nos ha dado. Con nuestras debilidades, nuestra carencia de agudeza visual, nuestros miembros fracturados, las catastróficas limitaciones impuestas por la enfermedad y el envejecimiento. Mientras que nuestras mentes alcanzan cotas elevadísimas, nuestros cuerpos parecen haber dejado de evolucionar. ¿Y si pudiésemos fabricar un cuerpo mejor? Hacer uso de la tecnología para reparar este organismo humano y a continuación perfeccionarlo. Hacerlo más resistente, más rápido, más inteligente y crear al ser humano del futuro hoy. Desde hace mucho tiempo, los futurólogos especulan con la posibilidad de emplear nuestra tecnología para alterar el curso de la evolución humana y rediseñar la especie. Hace 4 décadas, el neurólogo Manfred Clynes soñó con una nueva raza humana concebida expresamente para colonizar el espacio. Sus cuerpos serían cableados, sus corazones se verían reemplazados por baterías nucleares. Metal bajo la piel. Los denominó organismos cibernéticos, cyborgs, el híbrido supremo de hombre y máquina. A lo largo del último decenio, la ciencia médica ya ha implantado órganos y miembros artificiales a más de 11 millones de personas de todo el mundo. Corazones de titanio, córneas sintéticas, manos y piernas mecánicas. Actualmente tenemos en perspectiva una nueva generación de implantes. Puesto que los microprocesadores de silicio son cada vez más diminutos y potentes, los ingenieros están implantándoles sensores biológicos, electrodos, receptores de radio. Dispositivos conectados directamente a los sentidos cuyas señales penetran en lo más profundo del mismo cerebro. La próxima oleada de artefactos informáticos actualmente en proceso de diseño llevan la miniaturización a sus últimos extremos. Novedosos y singulares mecanismos con conexiones y circuitos reducidos a escala atómica y posibilidades que hace tan solo una generación ni tan siquiera podíamos imaginar. Transformarán la medicina y ampliarán nuestras posibilidades de un modo nuevo y extraordinario. En estos momentos nos encontramos en un momento crítico de nuestra relación con la tecnología, con una tecnología que verdaderamente está comenzando a alcanzar la capacidad de transformar radicalmente nuestro concepto de quiénes somos. La medicina es uno de los campos donde esos cambios son más intensos, ya que esas fuerzas que tanto han modificado nuestro entorno ahora regresan para transformarnos también a nosotros.
Y la cuestión es, ¿cómo será nuestra interacción con esa tecnología que hemos creado? ¿Y hasta qué punto llegará? ¿Llevaremos implantadas sofisticadas tecnologías inteligentes que interaccionen con nosotros de forma fundamental? ¿O llegaremos a fusionarnos con ellas de algún modo? Ya comienzan a aparecer atisbos de tal fusión en una serie de asombrosas aplicaciones, como aquella de la que se sirve Jennifer Penco. Ella y su novio, Tim French, se habían construido una casa en el oeste de New Hampshire. Allí esquiaban, navegaban, practicaban el senderismo. En suma, disfrutaban de la naturaleza. Y un día de invierno salieron a practicar el snowboard. Aquel fin de semana fuimos a esquiar a Nueva Inglaterra con un grupo de amigos con el que solíamos ir todos los años. Descendimos por la ladera de la montaña y al llegar al final de la pendiente, Jennifer no estaba. La esperamos durante un rato al pie de la montaña y la buscamos, pero no la vimos. Aquello era muy raro, ya que normalmente no se separaba de nosotros, así que remontamos la pendiente en su busca. Resbalé sobre un tramo helado. Me precipité por un terraplén de 10 o 12 metros, yendo a parar a una pequeña arboleda, y me quedé tendida boca abajo sobre la nieve. Fue terrible verla tendida sobre la nieve, herida. Le preguntamos si sentía algo y si podía moverse, pero no podía mover las piernas. Fue duro. En privado, los médicos me dijeron, no volverás a trabajar, nunca más podrás hacer ejercicio, jamás volverás a caminar, y más te vale acostumbrarte. Fue un golpe tremendo. Respondí, de eso nada. La médula espinal de Jennifer estaba seccionada. Estaba paralítica. Había perdido toda movilidad por debajo del pecho. Los médicos le dijeron, si sufres una lesión medular así de grave, jamás abandonarás la silla de ruedas. La pareja se mudó a Cleveland a fin de estar cerca de un laboratorio filial de la Universidad Case Western Reserve, donde los investigadores trabajan con pacientes que padecen lesiones medulares. Jennifer se presentó voluntaria para participar en un experimento y esperó que la suerte la acompañase. Los cirujanos le implantaron un mini ordenador en el abdomen y lo conectaron a unos electrodos situados en la espalda y las piernas. Su meta, provocar el movimiento de sus músculos. Jennifer se llevó el sistema a casa y se puso a trabajar. No tenía la menor idea de si volvería a mover las piernas. Sin embargo, ahora tenía una oportunidad. Al oprimir un botón de un dispositivo externo inalámbrico, el ordenador envía una señal eléctrica a sus músculos, provocando su contracción. Comenzó a dominar esas contracciones y a transformarlas en movimientos. Cuanto más practicaba y recuperaba el tono muscular, más consciente era de sus posibilidades. De repente, un día, Jennifer se vio a punto de hacer realidad su sueño. Volver a ponerse en pie. La primera vez que pude ponerme de pie, experimenté la sensación de libertad más intensa de mi vida. Muchos dicen que cuando dependes de la silla de ruedas o estás condenado a la silla de ruedas y eres capaz de incorporarte, recuperas la libertad. Es increíble. Además de poder ponerse en pie, este sistema tiene muchas más ventajas. Mantiene el tono muscular, la circulación sanguínea y evita que sus piernas se atrofien. Los movimientos se producen por inducción mecánica, pero todo forma parte de Jennifer.
Puesto que todo el sistema está en perfecto estado y lo llevo bajo la piel, me olvido de él, de que lo llevo. Llega a convertirse en una parte de ti. Puedo remar en canoa, puedo trabajar, puedo conducir. Puedo salir de compras y hacer la colada exactamente igual que cualquier otro ser humano normal. Hoy, Jenny tiene una nueva meta, un objetivo casi impensable tras su accidente. En unos pocos meses, espera recuperar la movilidad suficiente para un día muy especial. El día de mi boda espero llegar al altar por mi propio pie, aguantar toda la ceremonia erguida y salir andando de la iglesia. Para ello practico todos los días, por eso estoy desarrollando mi resistencia. Esa es mi meta a corto plazo. Para millones de personas físicamente discapacitadas, el caso de Jennifer significa la promesa de nuevas y sustanciales posibilidades. Una nueva esperanza. Entre tanto, la medicina comienza a fraguar una alianza entre la informática y el organismo, entre los tejidos humanos y los artefactos electrónicos. La línea divisoria entre la biología y la no biología se está borrando. De modo que las manipulaciones biológicas que empezamos a practicar o a considerar se basan en gran medida en los cambios tecnológicos. Así que ahora comenzamos a introducir procesos tecnológicos con un sustrato biológico en nosotros mismos. Al mismo tiempo, la tecnología que denominamos soporte físico o hardware, microprocesadores de silicio y demás, está empezando a alcanzar una complejidad, una riqueza y unas posibilidades que casi la convierten en biología, casi viva. Por lo tanto, la barrera entre la biología y la no biología se está derrumbando. Los antiguos chinos descubrieron que el organismo funciona gracias a la electricidad. A lo largo de los siglos, los científicos han acariciado la idea de intervenir sobre ese sistema eléctrico para recuperar funciones perdidas y reparar el cuerpo cual si se tratase de una máquina. La moderna electrónica nos ha mostrado la forma de conseguirlo. La corriente eléctrica circula por nuestras células nerviosas, las neuronas, transmitiendo instrucciones e información. Esa misma señal puede fluir entre las células y un dispositivo artificial, permitiéndoles comunicarse e interaccionar, lo cual allana el camino para algunos logros asombrosos. Actualmente, los investigadores del Instituto House-Ear del Hospital St. Vincent de Los Ángeles conectan artefactos electrónicos directamente al cerebro. Su objetivo, recuperar la audición perdida. Trabajan con pacientes aquejados de tumores que han destruido el nervio que parte del oído interno. El doctor William Hitzelberger es el cirujano jefe. Puesto que los cirujanos deben ahondar en lo más profundo del cerebro, cuentan con una oportunidad extraordinaria. Frecuentemente la neurocirugía invasiva provoca ciertos daños en el cerebro, pero hoy eso está a punto de cambiar. Los procedimientos de neurocirugía convencionales pueden acarrear la pérdida de alguna función. Las intervenciones habituales raramente son capaces de devolvérsela al paciente. En este caso, la paciente se ha quedado sorda. Vamos a restituirle la audición, lo cual para mí resulta muy gratificante. Una vez extirpados los tumores, el doctor Hitzelberger y sus colegas intervienen sobre el pequeño centro que procesa los sonidos, situado en la base del cerebro. Implantan una serie de electrodos en el centro de la audición. Estos van conectados inalámbricamente a un diminuto micrófono externo. El equipo puede presumir de más de un centenar de operaciones satisfactorias. Marie Drew es uno de esos casos.
Have you had any problems at all, any side effects with the implant? No. Los tumores de Marie habían destruido los nervios que controlan su oído y sus músculos faciales. Sin embargo, no se resigna a dejar de vivir su vida, y su recién implantado sistema de captación de sonido está mejorando notablemente su calidad de vida. Sí, esto es una cinta magnética. El paciente capta los sonidos a través de las antenas implantadas bajo la piel. Gracias al dispositivo, está comenzando a oír de nuevo, después de muchos años. Oigo el timbre del teléfono. Puedo hablar por él. Oigo la señal acústica del microondas. Oigo los claxon cuando conduzco. Esas cosas me dan independencia. Esta es la primera prueba de que el sistema es realmente efectivo. La primera muestra objetiva de que pueden captar muchos de esos sonidos. Comprobar que el implante funciona resulta tan fascinante para ellos como para mí. Algunos usuarios de este sistema oyen lo suficientemente bien como para hablar por teléfono. Transcurridos 6 meses desde su operación, Marie aún es incapaz de captar todas las sutilezas del lenguaje. Pero ya comienza a progresar. Y lo más importante de todo, ahora Marie puede oír la voz de su nieta. No quería ser la típica vieja que se sienta en un rincón y no se entera de nada. Antes descendía en piragua por los rápidos, esquiaba y practicaba el parapente acuático. Esa es la imagen que quería transmitir a mis nietos y también deseaba compartir esas cosas con ellos. Estos primeros éxitos han allanado el camino para otro innovador proyecto, un programa que podría ayudar a muchos millones de personas. En Chicago, un equipo de científicos de la Universidad de Illinois trata de realizar un acto propio de los tiempos bíblicos: devolver la vista a los ciegos. Han desarrollado un minúsculo microprocesador que puede insertarse directamente en la retina, en la parte posterior del ojo. Está concebido para transformar la luz en impulsos eléctricos, estimulando así la retina y proporcionando a los pacientes una sensación visual rudimentaria, brindándoles así la facultad de distinguir siluetas por el contraste de luces y sombras. Otro equipo de la Universidad Johns Hopkins intenta conseguir una imagen aún más nítida gracias a un sistema completo de visión artificial. Muchos millones de personas padecen lesiones en la retina. Sin embargo, su nervio óptico, que une los ojos con el cerebro, se encuentra sano. Su vista empeora a medida que van muriendo las células de la parte posterior de la retina. En las células vivas de la región anterior de la retina se implanta un grupo de electrodos. Se conecta a un diminuto procesador que recibe inalámbricamente las señales de una cámara externa discretamente montada en un par de gafas. El resultado, un milagro de nuestro tiempo: la visión artificial. Esto es una simulación de lo que, según se espera, verán los pacientes. Imágenes registradas por centenares de pequeñísimos cuadrados llamados píxeles que a continuación se envían al cerebro. Los electrodos no pueden captar los mismos detalles que el ojo humano, pero son capaces de ofrecer una visión efectiva y una nueva sensación de conexión con el mundo. Esta es la promesa de la nueva era biónica. Los sentidos perdidos pueden recobrarse. Aquello que creías desaparecido para siempre, hoy puede recuperarse.
Los implantes de alta tecnología realizados hoy en día apenas están comenzando a ofrecer su ayuda a una primera generación de pacientes, y lo hacen enviando impulsos eléctricos a su sistema nervioso. ¿Y si se pudiera dar un paso más allá y recibir señales externas? Y leer los pensamientos e intenciones provenientes del propio cerebro. Igor Feynman es un neurocirujano que trabaja con pacientes paralíticos confinados en sus propios cuerpos. Hace tan solo una semana, Leon Bostic, un estudiante de primer curso de Derecho, sufrió una lesión medular al levantar un gran peso. Le ha quedado cierta movilidad en los brazos y poco más. Los médicos están recopilando una serie de herramientas que quizá algún día sirvan para facilitar la vida de pacientes como él, desde la regeneración de tejidos nerviosos hasta ordenadores activados por la voz. Pero, ¿qué se puede hacer con aquellos cuyas condiciones son si cabe peores, incapaces de hablar, moverse y relacionarse en modo alguno con quienes los rodean? Para ellos, el Dr. Feynman trabaja en una audaz tecnología capaz de prescindir completamente del cuerpo y liberar la mente para que se exprese por sí misma. Estamos intentando descodificar las señales del cerebro, lo cual nos permitiría conocer las intenciones del individuo al generar esos pensamientos. Uno de nuestros primeros logros será permitir que una persona completamente inmóvil pueda manejar con el pensamiento un puntero y navegar por Internet y cosas así. El eje central de todos estos novedosos y revolucionarios proyectos es un implante cerebral que leerá el pensamiento del portador y se lo transmitirá a un ordenador. El proyecto está dirigido por el Dr. Richard Andersen, un neurólogo del Instituto Tecnológico de California. Andersen ha descubierto una región del cerebro muy particular en la cual se idean y proyectan los movimientos que una fracción de segundo después el cuerpo lleva a cabo. Su nombre es hemisferio parietal no dominante. Empleando sistemas de monitorización de la actividad cerebral, el Dr. Andersen y sus colegas han demostrado que esta zona del cerebro continúa funcionando incluso en el caso de una parálisis total. Trabajando en colaboración con un equipo del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA, Andersen está diseñando un microprocesador que se pueda alojar en esta región. Junto con mis colegas del Laboratorio de Propulsión a Reacción, estamos desarrollando un microprocesador que se puede implantar en el cerebro. Y es algo así como un teléfono móvil capaz de enviar señales de forma inalámbrica a un ordenador que las interpreta. El microprocesador está dotado de una serie de electrodos conectados directamente al tejido cerebral que captan los impulsos emitidos por las neuronas. El procesador transmitirá esas señales a un ordenador externo. Es lo último en control remoto. Sus usuarios no tendrán más que imaginar una acción para que ocurra. Pensarán alcanzar y sus neuronas enviarán la orden a un brazo robótico o al cursor de una pantalla de ordenador. La prótesis leería las intenciones del sujeto. A partir de ahí, haríamos uso de cuanto sabemos acerca del proceso de codificación y representación de la información en esa zona en concreto, para determinar, por medio de un ordenador, cuál es la intención del paciente. A continuación, usaríamos esa señal para manejar un dispositivo externo, como un brazo robótico o quizá para navegar por Internet. En suma, el implante permitirá a la mente actuar directamente sobre el mundo físico que la rodea. Una especie de telequinesia tecnificada que pone en relación los impulsos eléctricos del cerebro con el mundo de los ordenadores y las máquinas. ¿Hasta dónde pueden llegar tales conexiones? ¿Hasta qué punto pueden introducirse y funcionar estos sistemas electrónicos en el ámbito del pensamiento?
Steve Potter es neurólogo y está explorando esta asombrosa frontera. Mediante microscopios y ordenadores de ultimísima generación, está aprendiendo el lenguaje de las neuronas a fin de descubrir cómo se comunican estos grupos de células cerebrales. Uno de los problemas que presenta la conexión entre ordenadores y cerebros, o tejidos neuronales, es que carecemos de una idea clara del idioma que se habla en los tejidos neuronales. Por lo tanto, debemos solucionar el gran problema de descubrir los mecanismos básicos del procesado de información y su propagación a través de estos tejidos. Las neuronas se relacionan entre sí mediante unos tentáculos llamados axones. Estos transmiten descargas eléctricas entre ellas. Este es el nivel más básico de comunicación. Cuando el cerebro envía o recibe información, millares, si no millones de neuronas emiten descargas simultáneas que conforman complicados patrones. Potter persigue descifrar esos patrones conectando un ordenador a un cerebro. Un cerebro probeta, una simple gota de tejido neuronal. Potter introduce estas células en una solución nutritiva. En ella podrán sobrevivir enviando descargas durante un año o más mientras Potter las estudia. Su equipo sitúa las células sobre un microprocesador que registrará sus impulsos eléctricos, permitiéndoles trabar una comunicación recíproca con el ordenador. Cuando las células emiten sus descargas, el ordenador registra los patrones y los emplea para dirigir un ser virtual cuyos movimientos se simulan en el ordenador y aparecen en la pantalla. Un tipo determinado de descarga dice a la criatura que gire a la izquierda, otro que lo haga a la derecha. Cuando aparece un obstáculo, el ordenador envía un impulso que alerta a las células. De este modo, las células memorizan las instrucciones que les envía el ordenador y con el tiempo aprenden a sortear los estorbos por sí mismas. En el transcurso de nuestros experimentos será crucial enlazar este cultivo de células cerebrales con un organismo, una entidad externa capaz de desarrollar un comportamiento. En la actualidad lo estamos simulando en un ordenador, pero se trata de un cuerpo y tiene un comportamiento. Interacciona con su entorno y asimila la información. Así que estudiando este sistema en el que podemos observar todas y cada una de las células, es posible que logremos reconstruir el funcionamiento de los mecanismos de aprendizaje de las células, cómo éstas cambian de forma y cómo se conectan entre sí cuando aprenden algo. Este tipo de aprendizaje se produce naturalmente en nuestro organismo. Somos capaces de movernos inconscientemente gracias a que nuestros músculos y nervios memorizan los patrones de descargas necesarios para llevar a cabo determinada acción. Potter cree que algún día nuestro cerebro aprenderá a manejar dispositivos electrónicos con la misma naturalidad con que caminamos. No habrá más que implantarse un microprocesador para conducir el coche automáticamente, enviar un correo electrónico, encender el microondas. En los años venideros, quizá podamos escoger entre toda una gama de implantes que se insertarán sin dolor alguno en nuestro cerebro, brindándonos una gran cantidad de increíbles posibilidades. Imagine que pudiese cargar en su cabeza nuevas experiencias, infinidad de páginas de datos, una biblioteca entera. Esta es la auténtica revolución ciberorgánica, un nuevo concepto de mente. Podríamos transformarnos. Podríamos abrumarnos. La ciencia ficción ha redundado frecuentemente en esta fusión de hombre y máquina con fascinación y temor.
El cíbor reforzado con metal, con mecanismos implantados en su carne. No es extraño que imaginarse un microprocesador inserto en el cerebro ponga la carne de gallina. ¿Y qué hay de eso que se dice de que provoca cáncer? ¿Y qué me dicen de la posibilidad de una reacción del sistema inmune? Yo no pienso instalarme un artilugio de esos en la cabeza hasta que lo hayan hecho 1.000.000 de veces. Y eso también va por la cirugía ocular con láser. Por Dios, ya se practica hasta en plena calle. No pienso exponer mis ojos a un rayo láser hasta que lo hayan hecho 1.000.000 de veces. Cuando nos adentremos en una nueva era, en la que existan medios para manipular significativamente nuestra biología, ya sea genética, tecnológica o farmacológicamente, se suscitará un importante conflicto, ya que muchos considerarán estas prácticas una invasión del factor inhumano. Pensarán que estamos destruyendo aquellos valores que preservamos con tanto cariño. Pero lo crean o no, los implantes de microprocesadores a disposición del gran público no quedan tan lejanos. En un futuro próximo, quizás su cuerpo lleve incorporado un equipo médico que efectúe constantes exámenes para comprobar si goza de buena salud. Posiblemente, la primera generación de este tipo de sistemas serán dispositivos que chequearán nuestro organismo de uno u otro modo. Su función consistirá en vigilar continuamente el latido de nuestro corazón, detectar las arritmias y telefonear al hospital inmediatamente. Llevará un sistema de posicionamiento global, o GPS, que señalará nuestra situación en todo momento. Estas cosas transformarán nuestra forma de vida, así como nuestro concepto de riesgo. Preveo que llegará un momento en que la gente se sentirá sumamente desprotegida si no se ve sometida a este control, si en algún momento se desconoce su paradero. La implantación de microprocesadores fijos en el organismo es una práctica común desde hace años. Los marcapasos, por ejemplo. ¿Pueden imaginarse audífonos implantados quirúrgicamente? Pues ya existen. Supongan que pudieran llevar bajo la piel un artefacto que regulase la insulina. A medida que aumentan las capacidades de estos microprocesadores, las posibilidades se expanden gracias a tecnologías como los sistemas microelectromecánicos capaces de incorporar micromáquinas, versiones miniaturizadas de aquellas máquinas que tradicionalmente son enormes en un microprocesador, de tal modo que interaccionen con su entorno y controlen los fluidos. Serán posibles cosas extraordinarias. Y cuanto más se miniaturiza la tecnología, más asombrosas son las posibilidades. Imaginen un futuro no tan lejano. Los bomberos rescatan a una joven de un coche en llamas. El dióxido de carbono del humo ha inhibido su respiración. Por fortuna, el equipo de rescate cuenta con un arma secreta. No se trata de un medicamento, sino de una solución de robots sanitarios miniaturizados. Varios millones de minúsculos artefactos digitales, casi demasiado pequeños como para detectarlos. Avanzan por las arterias hasta alcanzar los vasos sanguíneos más diminutos, realizando un viaje alucinante a fin de curar desde el interior. Este dispositivo se llama Respirocito. Su misión consiste en inyectar moléculas de oxígeno en la sangre y eliminar el dióxido de carbono, permitiendo así que el organismo vuelva a respirar normalmente. Quizá algún día estos robots sean la vanguardia de un ejército de soldados sanitarios en miniatura que patrullen las células en busca de dolencias y las aniquilen una por una. Trabajando en los mismos límites de la microingeniería, un equipo de científicos está desarrollando este asombroso microuniverso en estos momentos. A la cabeza de este grupo se encuentra Mark Reed, de la Universidad de Yale.
Está diseñando una nueva y revolucionaria generación de microprocesadores que podrían transformar la tecnología y ya de paso nuestro cuerpo. Esto es un microprocesador y es el corazón de los ordenadores personales de hoy. Consiste en una pequeña lámina de silicio de alrededor de 6 centímetros cuadrados que contiene varios millones de transistores. Si fuéramos capaces de trasladar las nuevas tecnologías ya disponibles a una escala molecular, a una escala de nanómetros, podríamos fabricar dispositivos tan pequeños que sería posible insertar 1 billón de ellos en este microprocesador, obteniendo así una potencia varios millones de veces superior en la misma superficie. 1 millón de veces más pequeño, 1 millón de veces más potente. Este procesador no se basa en circuitos convencionales, sino en conexiones moleculares. Tampoco en interruptores mecánicos, sino en reacciones químicas. Ya se está construyendo en el laboratorio de Reed, aunque en realidad se fabrica a sí mismo gracias a un proceso llamado autoensamble. Es un método de diseño de ordenadores análogo al de los alimentos preparados. Mezclas unos cuantos componentes químicos y dejas que sean ellos quienes se encarguen del trabajo. Primeramente, el equipo de Reed coloca un compuesto especial en un vaso de precipitación y lo mezcla. No se requieren costosas instalaciones ni cadena de montaje, tan solo unos cuantos miles de millones de moléculas actuando libremente. Estamos comenzando a transformar nuestra concepción de la informática y los sistemas. Empezamos a comprender que somos capaces de dominar la naturaleza a una escala verdaderamente atómica. De modo que ya se vislumbra la era de la nanotecnología, en la cual podremos comprender la naturaleza, controlar la naturaleza a niveles fundamentales mucho mejor que en el pasado. Y la electrónica no es más que una de sus aplicaciones. El experimento se basa en un microprocesador de silicio. Este se introduce en la solución y las moléculas se incorporan a él. Los componentes del nuevo ordenador de Reed son tan sumamente pequeños que resultan casi invisibles con un microscopio de alta potencia. Así es como funciona. El microprocesador de prueba sobre el que se ensamblará tiene 50 minúsculos paneles de oro, todos ellos menores que una partícula de polvo. Las moléculas se dirigen a los paneles de oro. Se adosan a ellos situándose verticalmente cual innumerables y diminutos cables discretos. Para completar el circuito, a su parte superior se le añade una capa de moléculas de oro. Reed envía una corriente eléctrica que atraviesa el circuito. El dispositivo está en marcha. Una nueva carga bloquea el circuito, desconectándolo. Esta secuencia de encendidos y apagados, que se corresponden con unos y ceros en el corazón de cualquier procesador, ha dejado pasmada a la comunidad informática. No depende de una base de silicio. Es un proceso análogo al de la película fotográfica, en el cual se introduce un soporte flexible en un tanque que contiene la solución que se fija sobre él. Es posible integrar los circuitos sobre cualquier soporte imaginable. Esto supone contar con una tecnología informática capaz de penetrar en nuestra sociedad. Sus aplicaciones serán absolutamente asombrosas. Incluso las propias ideas que se nos han ocurrido podrían resultar demasiado prudentes. La informática acabará convirtiéndose en una propiedad más de la materia, como el color lo es hoy. Actualmente los ordenadores son algo ajeno a la mayoría de las cosas que usamos y fabricamos. En ocasiones los añadimos a posteriori, pero en realidad no están bien integrados con otras máquinas. En el futuro, los ordenadores irán implantados en la materia. Si en el futuro le dijeses a tu nieto que se comprase un ordenador, seguramente pensaría que estás loco, dado que los ordenadores estarán integrados en todas las cosas. Los años venideros nos traerán todas estas posibilidades. Ordenadores tan reducidos que se fundirán con nuestro mundo, tan potentes que podrán transformarlo.
Históricamente, la potencia de los ordenadores se ha duplicado cada 18 meses, lo cual significa que dentro de 30 años habrán evolucionado hasta ser 1 millón de veces mejores. No se trata de un mero cambio cuantitativo, es la misma diferencia existente entre arrastrarse y volar en un avión a reacción. Este avión no solo te lleva de tal a cual lugar más rápidamente, sino que modifica la geografía, transforma la industria, el comercio, el mundo. El ejército de los Estados Unidos, por ejemplo, está empezando a abrazar estos cambios, a experimentar con tecnologías que enlazan a los soldados, sus cuerpos como sus mentes, con grandes redes informáticas, dotado de sofisticadas pantallas, armas inteligentes, microprocesadores implantados que controlan sus constantes vitales y el campo de batalla que los rodea. La próxima generación de soldados de infantería estará compuesta por soldados cyborgs, por tecnoguerreros. Este es el conector para la pantalla que llevo en el casco. Esto es el casco. Enchufo el monitor implantado en el casco. Pliego la antena y el cable de comunicaciones. Como ven, llevo un ratón para manejar el ordenador. Esta es la pantalla. La llevo montada en el casco. Todos y cada uno de los soldados forman parte de una red informática inalámbrica. Al entrar en acción, conocerán las posiciones de sus compañeros y podrán conectarse a una red de datos que obtendrán en tiempo real. En una profesión en la que la información marca la diferencia entre la vida y la muerte, ni siquiera el fusil es un mero fusil, sino una cámara. El soldado puede asomarse a una esquina sin exponerse al fuego enemigo. Y lo que él vea, también podrán verlo sus compañeros y superiores. Para los enemigos del futuro, la muerte será digital. Y el impacto de la revolución ciberorgánica no será menor para nosotros. Los miembros de un laboratorio de la Universidad de Toronto son los pioneros del estilo de vida informatizado. Todos ellos llevan sus sistemas personales continuamente. Ordenador, cámara, monitor óptico, todo ello conectado a Internet. El planteamiento original consistía en dotarnos de un sistema de imagen personal y ser capaces de modificar nuestra percepción visual de la realidad a través de las gafas conectadas a las ropas y al ordenador. El director de este singular laboratorio, Steve Mann, porta el equipo más sofisticado de todos. La diferencia reside en que tiene un aspecto normal. La diferencia es que este aparato tiene una apariencia normal. Aparentemente tan solo lleva unas gafas de sol. Sin embargo, lleva su ordenador en un bolsillo. En la montura de las gafas una cámara diminuta. La imagen se proyecta directamente en su retina. No tiene un aspecto muy extraño, ¿verdad? Para Mann y su equipo de estudiantes cyborgs, la cuestión no se basa tan solo en la tecnología, sino en la sociología. ¿Hasta qué punto transformarán estos sistemas nuestro estilo de vida? ¿En qué forma modificarán la sociedad tal y como la conocemos? El grupo de Mann cree que la respuesta subyace en su capacidad para permitirnos compartir con los demás. Por medio de estos equipos, los amigos pueden estar en contacto permanente, mostrarse mutuamente lo que están viendo y participar de una misma fuente de información visual. Por primera vez, podríamos contemplar el mundo literalmente desde el punto de vista de otra persona. Albergan una utópica esperanza: que sus inventos fomenten la comunicación humana, la creación de un nuevo vocabulario de experiencias compartidas, una nueva comprensión que elimine las fronteras y las barreras.
Uno de nuestros estudios se centra en una pequeña comunidad de usuarios de tecnología cibernética personal y en lo que sucede cuando esas personas pueden interaccionar entre sí. Es algo muy diferente y bastante interesante, ya que es la gente quien crea su propio mundo. Se basa en el principio existencial de poder dominar el mundo que uno mismo crea, de controlar el propio destino y de retomar el concepto de un mundo creado por uno mismo. Si Steveman se preocupa por preservar el sentimiento de comunidad, es porque es consciente de lo que se avecina. Una oleada que está a punto de irrumpir en nuestra sociedad. Una invasión digital que ampliará el flujo de información hasta crear vastas redes inalámbricas, con sus ventajas y peligros para el individuo. La revolución se vende de un modo agresivo. Es la eterna canción. Pero promociona un nuevo tipo de negocio, una nueva forma de vida. ¿Hasta qué punto influirá en nosotros? Ordenadores, comunicaciones inalámbricas, ya no es mera tecnología, sino accesorios de moda. Todo, desde las bases de datos hasta los microprocesadores de diagnóstico, se comercializa como lo más novedoso del momento y la vanguardia de la moda. Pronto usted también podrá llevar consigo la conexión a Internet como si fuese una camiseta o un collar. Llevar información vital en un colgante. Navegar por Internet con sus gafas. Solicitar información sobre cualquier cosa o persona que desee siempre que lo necesite. No es de extrañar que la promotora de este desfile sea una exagente de inteligencia de Europa Oriental. Yo me dedicaba a la seguridad y a la investigación y utilizaba mucha tecnología para mi trabajo. Eso me hizo darme cuenta de que disponer de información en cualquier lugar y en cualquier momento te da una gran ventaja sobre los demás. Dentro de 10 o 15 años, caminarán por la calle con unas gafas de sol o graduadas que llevarán unas pequeñas cámaras como las de Misión Imposible. Examinarán los rostros de las personas que pasen y los buscarán en algún tipo de registro comercial. De ese modo podrán obtener datos sobre la persona con la que se acaban de cruzar, su nombre, 2 o 3 frases extraídas de la biografía que contiene su página web. Además, si así lo desea, podrá recabar las opiniones desfavorables de sus ex esposas. Todo eso estará disponible. ¿Qué significa esto? Desde luego, esto horrorizará a muchos de los que me escuchan. Pero reconsidérenlo. Las cámaras son extensiones de la vista humana. Las bases de datos son extensiones de la memoria humana. ¿De verdad creen que podrán detenerlas? Sin embargo, si adoptamos todos estos medios con prudencia, esta amenaza se reducirá a un regreso a la aldea donde vivían nuestros antepasados, donde conocías a todo el mundo y su reputación. La diferencia es que ahora, en lugar de conocer a 1000 personas de nuestro entorno, el número que pueden manejar nuestros ojos y cerebros, nuestros ojos y cerebros amplificados podrán saber acerca de cualquier persona con la que se encuentren en un mundo habitado por 10.000 millones de habitantes. Debido a la vigilancia electrónica, actualmente nos da la sensación de haber retrocedido a los tiempos en que la vida de las personas era más transparente. De algún modo, regresamos a la pequeña aldea. Pero no existe tipo alguno de respuesta social contra el abuso de esa información, de modo que hemos vuelto al punto de partida. Nos hemos olvidado de la cortesía. Los últimos estudios estiman que en la próxima década
nuestro entorno se poblará de varios millares de dispositivos inalámbricos por cada ser humano. Cámaras de seguridad, micrófonos, sensores para controlar el tráfico y el medio ambiente. Y todos llevaremos implantado un microprocesador en el cerebro. Todos ellos conformarán una red a escala planetaria, miles de millones de monitores que regularán el tráfico de personas y recursos, proporcionando grandes cantidades de datos a cualquiera que le interese. ¿Acabará esta red siendo también inteligente? ¿Y qué repercusiones tendrá para el individuo? La revolución cibernética no se está produciendo tal y como habíamos imaginado. A medida que nos vamos fundiendo con nuestras innovaciones tecnológicas, el objetivo ya no son los superorganismos, los órganos protésicos, ni la facultad de sobrevivir en el espacio. En lugar de eso, la meta es ampliar nuestra interacción con el ordenador. La invención de sistemas que amplifiquen nuestros sentidos y nuestra mente y nos unan de formas jamás imaginadas. Ahora mismo estamos asistiendo a un acontecimiento evolutivo tan significativo como el que se produjo cuando los organismos unicelulares se unieron para formar seres pluricelulares, para crear los animales y las plantas que hoy pueblan la Tierra. Nos estamos fundiendo en un superorganismo cohesionado por toda nuestra tecnología. Y esto se puede ver y es evidente en Internet, que casi tiene vida propia. Pues bien, esto no es más que el principio. Imagínense a dónde se llegará dentro de un siglo, dentro de un milenio. Este periodo de tiempo no es más que un instante en términos evolutivos, y sin embargo, será suficiente para transformar todo lo concerniente a la vida. Y no es de extrañar que las posibilidades de este superorganismo ya estén dando sus frutos, moldeando nuestro ser y también transformando nuestra propia esencia. A medida que nos aventuramos en el futuro con nuestros accesorios puestos, nuestros microprocesadores implantados, las posibilidades de un organismo con partes artificiales se amplían ante nuestros ojos. Un gran río de información fluirá a nuestro alrededor. ¿Optaremos por acceder a este inmenso flujo de datos y experiencias compartidas? ¿Es posible que este nuevo mundo nos absorba, privándonos de autonomía y privacidad? ¿O nos brindará una libertad que ni tan siquiera imaginamos? La historia del futuro cyborg aún se está escribiendo. Thank you.